Domingo 16 del tiempo ordinario, el actuar de Dios en nuestra historia. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 43. El tiempo ordinario, creciendo y madurando en la experiencia cristiana. Dios entra en nuestra historia y camina con nosotros. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios siempre siembra semilla buena en nuestros corazones. Nos ha dado vocación para amar, nos ha creado en bondad, lo ha hecho todo bien. Esa es la primera experiencia que contemplamos al mirar nuestra historia y al mirar nuestra realidad. El mal en el mundo quiere ahogar el actuar de Dios. Mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo. El mal aparece por la instigación demoníaca, por la libertad del hombre, en medio de la obra buena y amorosa de Dios. El mal aparece, aún en las cosas más santas, con las mejores intenciones. ¿Cuántas veces hemos iniciado una amistad con todas las buenas intenciones y luego viene el mal? ¿Cuántas veces una institución o una obra, aún de iglesia, después de grandes ideales, viene el mal? Viene la codicia, viene la avaricia, viene la dificultad de apartarnos de los principios fundamentales. Pero la bondad de Dios crece en medio del mal. Déjenlos crecer juntos, cizaña y trigo, hasta el día de la siega, cuando serán separados. La actuación de Dios sigue en el mundo en medio del mal. Dios no quiere separar a los buenos de los malos. La bondad sigue creciendo en medio de las realidades que nos preocupan en el mundo. Y algunos pueden decir, pero ¿por qué Dios no viene y saca a los que están haciendo el mal? ¿Por qué no castiga a los malvados? En la paciencia de Dios, que sigue actuando en medio de las limitaciones humanas, de la realidad que se aparta de Él. El actuar de Dios crece lentamente, pero llega muy alto. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque la más pequeña, cuando crece, es más alta que todas las demás. Dios actúa en esta historia, en medio de la realidad del mal, en medio de las limitaciones humanas, y aunque es pequeño, a veces ni se ve ese actuar de Dios, tiene el poder de hacerse grande y de llegar a ser refugio para muchos, de llegar a ser una realidad grandiosa, maravillosa, renovadora. El actuar de Dios transforma toda la realidad. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Dios sigue transformando la realidad en medio de sus limitaciones, en medio del mal. Estas 3 parábolas del Evangelio de este domingo, la cizaña, el grano de mostaza y la levadura, muestran cómo actúa Dios en medio del mal. Dios que actúa de manera pequeña, pero con poder lo va transformando. Dios que todo lo renueva. No esperemos de Dios un espectáculo, un triunfalismo, sino un actuar amoroso en la historia con paciencia y con respeto. Finalmente, la apertura al actuar de Dios decide nuestro futuro. Lo mismo que si arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. E hizo el hombre enviar a sus hombres y arrancaran de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojará al horno. Ese es el final del Evangelio. Dios nos pide abrirnos a actuar en la historia, y de la apertura a ese actuar de Dios en la historia, en medio de las limitaciones y la realidad del mal, el actuar de Dios que nos permite contemplar que Él, como grano de mostaza, va creciendo y como levadura todo lo va transformando, decidirá nuestro futuro en la vida y nuestro futuro en la eternidad. Qué bueno pues contemplar en este domingo el actuar de Dios en nuestra historia,
para acogerlo. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos junto a sus familias en esta nueva semana.